Vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy en el espacio de Julio Bárbaro de Antimemorias. Él se desempeña como coordinador de la Comisión de Economía de la Unión Cívica Radical. Habla con Julio Miguel Ponce. Bueno, Miguel, un gusto y, digamos, el peronismo y el radicalismo tuyo tienen de semejanza que tenemos que ver más con las ideas que con la rosca, ¿o no? Por suerte. Por suerte. Yo diría por suerte. En tiempos de rosca, que nosotros todavía sigamos reivindicando el espacio de las ideas y rescatar la política en momentos en los cuales yo diría, no solo a nivel local, sino a nivel mundial hay una crisis de ideas y una falta de pensadores. Yo decía, vos fíjate la oportunidad. Estamos viviendo un tiempo inédito con la pandemia mundial en términos económicos, políticos, sociales, etc. Y sin embargo no aparecen nuevos pensadores o filósofos que vayan señalando Hay o por lo menos economistas, estudiando. hay un amontonamiento de economistas. Sin duda, sin duda. Hoy- Y opinólogos. Y opinólogos. Hoy me llama Luis Rapaport, que es viejo amigo, vos lo conocés. Sí, claro. Bueno, terminamos hablando de todo un poco, me dijo qué pensaba de Pichetto, después lo digo, bueno, pienso que para fortalecer al peronismo no te puedes ir al PRO. El fortalecimiento de River no se hace desde la tribuna de Boca, que yo sepa, ¿no? Absolutamente. Ojo. Entonces, y él me decía que Paraguay pasó, no me dijo en cuántos años tuvimos, del 50% de pobreza al 25% y nosotros pasamos del 25 al 50%. Sí, claro. Uno no quiere meterse en economía. Hoy se acaba de conocer el dictamen del Fondo Monetario Internacional respecto a quién ha afectado más el tiempo de la pandemia. Y donde más desocupados hay de todos los países que estudian el Fondo Monetario es en Argentina. O sea, batimos el récord de desocupados, 9%. Pero no solo eso, sino que además hemos puesto el 6% del PBI en ayuda a las empresas, a mantener los trabajadores, etcétera, planes sociales vinculados al tema del empleo, más que Rusia, más que México, más que la India, 6% del PBI. Y con lo cual estamos hablando de una gestión errónea. la cuarentena más larga del mundo. Este es el tema. No es un detalle. Este es el tema. Mientras algunos planteábamos cuarentenas verticales, porque nosotros teníamos nuestras principales cadenas de valor, que es la agroindustrial sobre todo, en términos exportadores, intacta, a diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos o en Alemania, donde hubo que cerrar frigoríficos, acá se hicieron tan bien los protocolos que no tuvimos problema en afectar las exportaciones. Sin embargo, resolvimos cerrar todo. ¿Por qué? Ahora, Miguel, un detalle. Cerramos con 30 muertos por día y abrimos con 300. Es genial. Si ellos, los kirchneristas, te dicen que había que esperar a que terminen de acordar los hospitales, los sanatorios. A mí me parece un bolazo. Bueno, sí, claro. Acá hay yo creo que la administración del tiempo de la pandemia, que muchos la asocian con la administración de la cuarentena, y son dos cosas diferentes, claramente ha demostrado limitación en el manejo sanitario y mucha limitación en el aspecto social y económico. Claro. Mejor dicho, en el económico con impacto social. A esto, vos, yo, todos los tipos que venimos levantando desde hace tantos años la bandera antigrieta, ¿no es cierto? Tenemos que asociar necesariamente lo ocurrido a esto. ¿Desde qué perspectiva? Nosotros mirábamos la necesidad de que los sectores mayoritarios de argentinos se pusieran de acuerdo para elaborar un proyecto a largo plazo que trascendiera este gobierno, convocábamos, inclusive dábamos una herramienta, Consejo Político, Económico y Social. El presidente de la Nación asume, además de nombrar 2 o 3 veces a Raúl Alfonsín, anuncia ese consejo. Se suponía que eso iba a ser la herramienta para comenzar a salvar esta famosa grieta política. No, fue un asado entre amigos. Inmediatamente empezamos a mirar que además de la grieta política, lógicamente la que se agrandaba era la grieta social. Es decir, cada vez tenemos más pobres y son más pobres y menos ricos cada vez más ricos. Ahora, Miguel, Pero déjame terminar Sí. un cachito más. Porque ahora lo que ha surgido es una tercera grieta, la grieta moral, que seguramente ya estaba.
Pero ahora que la miramos descarnada, es como que si hubiera caído la careta, y lo que muchos nos preguntamos, particularmente los de nuestra generación, ¿no es cierto?, que hablábamos del hombre nuevo, etcétera, además, pero que muchos de nuestros amigos han saltado el turno, ¿no es cierto?, y cada tipo que salta el turno es un otro que termina en un crematorio, también de nuestros amigos. Hemos tenido esta situación y lo que nos preguntamos es, ¿podemos plantearnos resolver la grieta política para encarar los deberes que hay que encarar para solucionar la grieta social si no solucionamos antes la grieta moral? Yo no tengo respuesta. Hay un asunto central, la grieta moral. Cuando el rey de España se junta con Menem, Menem le regala los teléfonos y el rey, los dos coimean. Sí, claro. Nada más que el rey coimea a favor de España y Menem en contra de Argentina. Entonces, esa grieta moral que vos planteás, cuidado, porque desde Estados Unidos a los países de Europa, los tipos coimeaban a favor de sus patrias, que ahí, digamos, era inmoral, sí, pero no era antipatriótico. Entonces, los nuestros son tan perfectos que son inmorales y antipatrias. Eso sí que se... Puede tener que ver, Julio, con algo que mirando así en la historia, vos sos más especialista que yo en eso, yo soy un ingeniero simplemente, tiene que ver con la clase dirigente argentina que se acostumbró a ser intermediaria de los imperios en su momento de los ingleses, y así estructuramos un país para ayudar al puerto y para que todo llegara más rápido al puerto, ferrocarriles, etcétera y demás, y después intermediamos con el siguiente factor hegemónico a nivel internacional, que fueron los Estados Unidos. Entonces, nuestra clase dirigente, para hablar de clase dirigente, que nunca me gusta hablar de clase dirigente, no es una categoría sociológica que respetemos ni vos ni yo, pero tenemos que decir, claramente la inmoralidad está, a mi juicio, basada en ese rol de intermediación parasitario entre el imperio y la nación. Ahora, yo fui diputado con Perón en el 73. Sí, señor. No había un caído en la calle. Correcto. Uno. Yo vi los primeros caídos en la calle cuando fui a Nueva York. Buenos Aires era más rica que Madrid y que Roma. Sí, claro. Que salían de la guerra. Claro. Además, vos veías las películas y ladrones de bicicleta. Ahora, la Argentina se quiebra, sin duda, en el final del abrazo Perón-Balbín. En el abrazo Perón-Balbín está la última opción de ser nación. Después de ahí, la derecha impone este proyecto económico, que es la dictadura en Menem y es Macri. Sí, señor. Y la izquierda propone esta imbecilidad, que es la guerrilla y el kirchnerismo. Sí, vos fíjate, ¿no? Si uno lo quiere armar, a lo mejor no nos sale mejor esto que vos aludís hoy. Este año se cumplen 40 años de la muerte de Ricardo Balbín, claro, y 40 años de su último legado y herramienta que nos sirvió a vos, a mí y al pueblo argentino para recuperar definitivamente la democracia, como decía Balbín, para todos los tiempos, que fue la multipartidaria. La multipartidaria nos permitió reclamar a un gobierno militar que en aquel momento, digámoslo, no había ocurrido Malvinas, empezar a movilizar a los sectores populares para una salida electoral cuando, como habían dicho, las urnas estaban bien guardadas, porque los chicos que nos están mirando hoy no saben que hubo un general aquí que dijo explícitamente, olvídense del proceso electoral. Ahora, hay un detalle que es difícil de hablar. Pero Alfonsín no se equivoca un poco en la distancia con Balbín, o en la incomprensión, o en la crítica a Balbín. Alfonsín era el hijo predilecto de eso Ricardo sí, Balbín. sí. No, eso sí. De hecho, su heredero en el manejo de la provincia de Buenos Aires, internas de por medio, peleándose con el gallego García Puente, Alfonsín y todo lo demás, se gana la interna y Alfonsín era el heredero. Tenía, yo te diría, Balbín, hasta una debilidad que sus amigos, más amigos de toda la vida, Trócoli, Pugliese, Contín, miraban hasta con envidia ese vínculo que había. Ahora, era obvio
de que los que entramos al partido del 30% y lo criticábamos, porque Balbín tenía el 30%, hoy quisiéramos volver a representar eso. Pero digo, con la muerte de Balbín, el acuerdo Perón-Balbín y sobre todo el abrazo y la despedida, el viejo adversario al amigo, hizo que nosotros nos diéramos cuenta que aquello que habíamos empezado con Juventudes Políticas, que era cerrar la grieta peronismo-antiperonismo, el antigorrismo, se notó en el camino a La Plata. De las villas salían los peronistas con la foto de Perón llorando y lo pues saludaban no, claro. con la B a Balbín, al cuerpo de Pero, Balbín. perdón, yo estuve en la campaña de Luder. 20 veces nos decían, es más peronista Alfonsín que Luder. Ay, Y, absolutamente. digamos, es más popular. Pero además, Julio, vos te acordarás, nosotros decimos que eso de Balbín, que fue un sacrificio inclusive frente a la historia de los que lo rodeaban, abonó el camino para que Alfonsín pudiera ser presidente. ¿Por qué? Porque el voto peronista fue posible porque existió Sí, el abrazo sí, Perón-Balbín el abrazo. y la despedida. Y Ahora, esto que relatamos. Entonces, nosotros los que estábamos con Alfonsín en ese momento y en el radicalismo, veíamos que se llenaba, una cosa era que se llenara Ferro, otra cosa era ir a Morón, el alfonsinazo del oeste, y que nos quedara chica la cancha de Morón con Alfonsín. Ahora, ahí nos dimos cuenta que el peronismo estaba votando acá. Yo digo siempre que me encuentro más interpretado por Alfonsín que por Menem, lejos. Sí, claro. Digamos, Alfonsín ¿Y que viene por, perdón, ¿y que por Luder? ¿Eh? ¿Y que por Luder? Sí, pero Luder, Luder era una casualidad, nos tocó eso, duró un tiempito y se fue. Sí. Pero, digamos, el hecho central es que Alfonsín es decir, enfrenta a los poderes Sí, señor. económicos, sindicales, los enfrenta. Las corporaciones. A las corporaciones. En eso, Pugliese una vez me dijo, los radicales tendríamos que rehacer nuestra idea de las corporaciones. ¿Por qué? Somos muy anticorporativos. Me dijo, las corporaciones existen Sí, claro. y estar en contra no puede ser negarlas. Sí. Y el viejo era maestro. Pero el ejemplo de que vos tenés de las corporaciones se manifestó con Alfonsín en el gobierno. Alfonsín subiendo en Estela Maris a contestarle al cura, al párroco, y Alfonsín yendo a la rural donde sabía que lo iban a silbar a dar el discurso antifascista. Ahora, en ese sentido, vos te encontrás con Alfonsín luchando y pierde. Y Menem viene y dice, al poder económico les regalo el gobierno. Y desde ahí en más, somos colonia, del Turco Menem para acá, incluido Néstor. Néstor tiene una concepción personal del poder, Absolutamente. pero no institucional. Yo coincido con esa mirada y creo que claramente sí, el triunfo cultural de la dictadura y del menemismo es lo que me parece central para entender inclusive esta decadencia. Claro. La mezcla de estos dos elementos. La dictadura más el menemismo, más el guerrillerismo vacuo. Porque digamos, el Ezeiza de Berbisky es uno de los grandes bolazos de la historia de Argentina. El Botón. Yo siempre creí que era gente inglés. ¿No? Escuché más de una vez eso. De que era gente inglés. Escuché, digo, yo Todos pienso. pensamos, Para mí agente- después quedó en el imaginario popular que era gente de la aeronáutica. Punto. Pero tiene que ser agente inglés porque todo lo que hace es contra la nación. Claro. Entonces, a partir de Berbisky, los ingleses para defender Malvinas no necesitan ni un acorazado porque destruyeron el ejército. Esto está pensado desde el mal. No es que era antimilitar porque le habían matado a un pariente. Este era antimilitar porque era antipatriota, que es una cosa más sofisticada y más maldita, ¿o no? Sí, claro. Sí. Ahora, digo, la idea de patria, ¿cómo la recuperamos? Bueno, posiblemente sea uno de los elementos a lo mejor más difíciles de discutir hoy porque muchos tienen asociado el tema patria al tema de los nacionalismos. Y hay una mirada absolutamente, yo diría, equivocada en relación a esto. Yo me considero patriota, creo que vos sos un patriota y todos los Pero eso que tenemos dicen nacionalismo el son conce- infantiles. Bueno, pero hay una desviación, yo diría tal vez,
los medios por un lado, y por otro lado esta suerte de, no digo parálisis intelectual, pero pongámoslo en algún término de vagancia intelectual, pereza intelectual. Hay una pereza intelectual en poder dedicar algún tiempo a conceptualizar el concepto patria en el siglo XXI. Ahora, el mundo es una pelea entre los grandes grupos económicos, dueños del 99% de la guita, y las naciones. Las naciones son los chinos, son los rusos, Putin, son los yanquis, son los europeos. En su conjunto. En su conjunto. Y los que no son nación son colonia. Digamos, nosotros, si pierde la idea de patria, gana la idea de colonia. Y somos un mercadito, que es lo que piensan la mayoría de los chicos del PRO, porque creen que la modernidad es el ciudadano universal. El ciudadano universal es el consumidor. Sin patria sos un ratón, ¿o no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Acá vuelven viejas, se me cruzan, ¿no? Viejos percepciones y recuerdos de cuando se hablaba de la famosa patria latinoamericana, ¿no? Claro. La patria grande latinoamericana, etcétera y demás. Y me parece que hoy en día esto tal vez debería ser reactualizado en términos de, por lo menos, la región y los vecinos, ¿no? Ni siquiera te estoy diciendo el Mercosur, te estoy diciendo, tratemos de que por lo menos nos llevemos bien con los vecinos. Cuando Alberto elige Lula, cosa que discutí con él, se equivoca porque Brasil es Bolsonaro hoy. Pero perdón, lo que nos está ocurriendo en estas horas con Ecuador, que nos hace una presentación formal de la Cancillería porque hemos tratado al presidente de Ecuador de traidor. A ver, ¿cómo puede ser? Está gobernando él, esperemos que cambie el gobierno, por lo menos. Creer que la ideología progresista es más importante que la patria es de un... Pero además te lo traduzco, Julio, me tomo ese atrevimiento. ¿Por qué? Porque los intereses nacionales pasan hoy precisamente porque tengamos buena relación con quienes son nuestros vecinos, nuestros clientes. Yo uso una frase siempre, que inclusive la estoy tratando de trasladar ahora a la política. Yo digo, desideologicemos nuestros vínculos diplomáticos para no joder más nuestros vínculos comerciales. Primero sos patria, después tenés ideología. Claro. Ahí no tenés primero ideología y después patria. Ahí está. Tenés los chinos son primero chinos, después fueron comunistas, materialistas, capitalistas, lo que venga. Cuando él va a México y dice que por fin hay un gobierno decente, ¡está loco! Sí, no, evidentemente. Yo pregunto, ¿esto no debería ser un rol elemental del canciller? Decirle, mirá, estas cosas hay que manejarlas de esta manera. Ausente sin aviso. Miguel, hablaste de crisis de ideas en términos globales. Sí, generales. ¿Cómo se fue dando eso en los últimos 30 años? ¿Y qué se puede empezar a hacer como para trabajar sobre esa crisis de ideas? Evidentemente hubo un tiempo en el cual el debate era cómo mejorábamos el estado de bienestar. Entonces eso ya lo dábamos por un dato. Bueno, eso se vinculó después ideológicamente al tema, el estado de bienestar es la socialdemocracia. Hoy dijiste el hombre nuevo, cosa que... Eso es mucho más de nuestro tiempo setentista. Pero importantísimo. Pero por supuesto. Vos antes tenías claramente, a ver, él, yo, nosotros realmente pensábamos que estaba en nuestras manos poder cambiar el mundo. Claramente, el Mayo francés, Vietnam, pensábamos explícitamente, el Che era... Nos comimos Cuba también, todo. Bueno, entonces, era toda una sensación de que en nuestra generación estaba la posibilidad de cambiar el mundo, de buscar esa sociedad que todos pretendíamos, más igualitaria, más justa, en algunos casos democrática, en otros casos no democrática, no estaba en el centro a la defensa de lo republicano en todo caso. Después han venido con el tema de la globalización, y yo diría empezó a haber escasez de lecturas vinculadas a interpretar el tiempo que se venía. Es más, las que surgían era el fin de la historia. El fin de la historia. Cuando Fukuyama inventa esa pelotudez insigne,
Que se enamoraron todos de eso. El fin de la historia era que el mundo de los ricos, al caer el marxismo, Absolutamente. había solo un mundo, el de los ricos. Absolutamente. Los chinos hicieron señas, dijeron, flaco, te Acá olvidaste estamos de mí, nosotros. acá tú y yo, se acabó todo. Fukuyama y la pavada. Claro. Entonces, yo lo que estoy viendo es, y lo comentaba, a mí me tocó por estas cosas del destino, fui el primer tipo en hablar sobre el impacto económico y comercial primero y económico que iba a tener el coronavirus, la pandemia. Entonces, a partir de ese momento me entraron a llamar de todas partes del mundo, hablo con China 2 veces por semana, tengo Zoom con China, tengo Zoom con Estados Unidos, con México, con los europeos, etcétera, vinculado a cómo les va a ellos y las oficinas de ellos y dónde reacciona más, etcétera. Y empecé a buscar quiénes leían, quiénes escribían sobre, no el impacto económico, ese lo estaba estudiando yo, pero sí el impacto en las ideas, el impacto en lo que se viene. Claramente, hoy llegó a plantearse en algún momento, desde el World Economic Forum, desde el Foro Económico de Davos, los poderosos del mundo, se viene la etapa del gran reinicio, the Great Reset, que no es ni más ni menos entre vos y yo que el reseteo del sistema capitalista, que claramente lo que ocurrió, voy a finalizar la idea de lo que estaba diciendo. De eso vamos a pasar ahora al gran, ¿cómo decirlo? Sería el gran desequilibrio, porque o la gran dispersión, llamémosle la gran dispersión. ¿Por qué? Porque en función de cómo se administra el tema de las vacunas, la velocidad con que se logre inmunizar los distintos países, va a estar la calidad de esa nueva etapa y la velocidad en que esto reaccione. Y acá la cara del capitalismo, diríamos, ha quedado descarnada. Tenemos países que tienen 4 y 5 veces su población en cantidad de unidades de vacuna y hay otros que todavía no la conocen ni ha llegado. Nosotros estamos en el medio viendo el desastre con que los que tenemos la edad nuestra no sabemos ni cuándo ni con qué nos vamos a vacunar. Pero estaba yendo al gran reset. Al gran reset, sí. Claro. ¿Qué significaba eso? Y esto significaba la posibilidad de plantear una nueva etapa. Algunos te decían, nada va a ser como era antes. Otros te dijeron, vamos a volver a lo mismo que antes, nada va a haber cambiado, etcétera. Sin darnos cuenta de que hay grises. En el medio de esto estamos viendo cosas bastante diferentes, depende de cómo se haya logrado administrar una cosa y la otra. Pero me parece importante ver si en algún punto empezamos los filósofos a ver de qué manera estas cosas que hemos aprehendido en este tiempo ya no se modifican más o cómo están impactando en muchos de los que hemos estado metidos, enclaustrados, tratando de cumplir las reglas, diríamos, y lo que nos decían, que además en el medio de la ignorancia, porque un día sirve el barbijo, otro día no sirve el barbijo, un día hay que estar adentro, otro día no hay que estar adentro, un día hay que limpiar toda la superficie, ahora resulta que las superficies no eran agresivas. Es decir, me parece que lo que está faltando es, primero, elaboración. A lo mejor esto se está haciendo en algunos cenáculos, pero el World Economic Forum hasta ahora es el único que ha dicho, señores, vamos a un reseteo del capitalismo que hay que definirlo. Y que, Julio, me parece que se va a definir en términos de poder. Yo digo cosas simples. Cada supermercado mata 100 almacenes. Es cierto. ¿Qué país del mundo permitió que la ganancia de la gaseosa quede en manos de un grupo extranjero como Carrefour o como Walmart? Es decir, eso no es capitalismo, porque vos vas a Europa y no permiten la destrucción del pequeño comercio. Por supuesto. Lo protegen. Porque esa es la expresión de la clase media, es ese pequeño comercio. Ahora, cuando el bar de Don Pepe, el de la esquina, se llamó Starbucks, y cuando el rematador de la vuelta era, qué sé yo, Remax, digo, pagamos royalty por la pizza. Digo, ¿es un país de idiota o no? Algo nos falla, porque además pareciera que nos sobran dólares para gastar eso. Yo creo que eso es el entendimiento
que viene precisamente de cuando sale lo del fin de la historia, de que la globalización ya había triunfado y solo hay este tipo de globalización. La cartelizada, la de los muchachos. El banco es dueño de todo. Absolutamente. No, pues hay que no llegaron a las verdulerías Todavía se están salvando. El único humano que queda es el verdulero que se... Pero ahora, vos trajiste un detalle que es interesante. Vos nombraste a Carrefour. En Francia, en las grandes no lo ciudades, dejan entrar. No, están en las afueras. Están en las afueras para son las compras de fin de franceses, no semana. idiota. Para las compras de fin de semana, pero para lo que es el comercio de cercanía, ese es el del barrio. Es más, en eso ves más árabes o más otros. Pero además, nuestra cuarentena infinita hizo que yo, que vivo en la calle Santa Fe, la recorré, salió de un bombardeo. Cerrado. Sí, claro. Voltearon decenas de miles de negocios y de industrias, porque ¿cuánto puede estar un tipo sin trabajar? Esta es la pregunta que nos hicieron. Entonces, tipo, un idiota dijo, primero la salud, después la economía. Por favor. Digo, no. Sí, claro. Eso, primero comer, después filosofar. Marechal explicaba que era falso eso, pero digamos... Nosotros yo integro un sector que está intentando recuperar el radicalismo desde la perspectiva de construir autonomía para recuperar la identidad. La identidad que entendemos se ha ido perdiendo. Sin el PRO, ¿no? No estaría... Entonces, yo en marzo... vos el radicalismo y yo el peronismo, porque parece que la guita de PRO se compró a los dos, a lo tuyo y a lo mío. Absolutamente. En marzo, nosotros tenemos grupos interdisciplinarios muy amplios, sacamos un documento donde analizábamos el tema de la pandemia, su impacto en, obviamente, lo sanitario, en lo económico y en lo político. Tengo que decir con dolor que no nos equivocamos, que lamentablemente en ese momento hablábamos de cómo debería haber sido administrada la pandemia y esto de no al cuarentenismo infinito. Entonces, todavía está, basta googlearlo para conseguirlo, si no lo ponemos a disposición de los amigos que hoy nos están mirando para hacerlo llegar al que quiera. Y ahí explícitamente decíamos estas cosas, pero además analizábamos cómo la política tendría que haber tomado esto como elemento. Vos que sos radical, con la historia política que tienen los radicales, asociarse a un personaje como Macri y que lo sustituya al radicalismo, a esa conciencia histórica, por el teñido Durán Barba y el frívolo Marquito Peña, dos tipos que si vos te sentabas a comer con ellos no daban para un café, porque 2 platos sería un exceso, no tienen que decir. Digo, es suicida, porque ustedes tienen cuadros políticos con una historia. La primera vez que lo vi a Durán Barba, la tercera le dije a Mauricio, vos no podés comprar este tipo, él estaba enamorado. Sí, claro. Porque la ignorancia te lleva a creer que es un genio de la música, un tipo que toca fuerte, pero solo porque sos bruto, ¿o no? Absolutamente. Pero además se subieron a una moda en la cual, así como en algún momento la moda fue los operadores, después pasaron a ser los gurúes, que venían de... Los coaches, ¿no? El coacheaje sería una parte de los gurúes, porque la otra parte es la elaboración del discurso, el plantear cuáles son las contradicciones que vos tenés cuáles son tus puntos débiles y tus puntos fuertes. Si vos necesitas que te escriban el discurso... Por algo eso. Sí, claro, algo está fallando. Algo te falla, porque pasa... Yo me imagino a Alfonsín, alguien escribiéndole un discurso. Pero a Balbina, Perón, a Frondizi. Un político es un tipo que tiene un sueño de nación. Como un músico es un tipo que ejecuta. Es lo mismo que Barenboim te ponga un disco, te sentado con vos y te ponga un disco. O sea, estamos locos. Pero ahí vos tenés algo que lo dijiste hoy con el tema Menem. Menem fue de los primeros tipos que visualizó que estábamos marchando en una transición de la democracia de partidos a la democracia de candidatos. Y entró a traer candidatos de afuera de la política. Obviamente. ¿Y lo inventa a quién? ¿A Lole? Inventa a Lole, a Palito, a Daniel
a Scioli. nuestro candidato Scioli, pero Claro, él concibe que la idea no va a dar más prestigio. Como la idea no da más prestigio, lo compro hecho. Ahí está. Sí, Ahora, sí. Otros, ¿sabés lo que decían? No, hacemos esto porque de esa manera abaratamos las campañas. A este ya está posicionado, si todo el mundo lo conoce. ahora, hoy no te preguntan de qué partido sos. Básicamente, ¿a qué canal te invitan? Entonces, ¿O quién te banca? ¿Quién te banca? ¿De ¿Quién qué te banco banca? sos? Porque como vos te decís, vamos a hacer política y te dicen, ¿y quién lo paga? O sea, está en la prostitución del pensamiento que no se imagina al soñador sin... Correcto. Yo por eso quiero poner en duda y que por lo menos le dediquemos un tiempo, los que todavía seguimos remando, a este tema, a no dar por verdad cerrada que hemos pasado de la democracia de partidos a la democracia de candidatos y tampoco a que hemos pasado exclusivamente a la competencia de frentes. Hay solamente dos frentes. Así, o sea, institucionalizamos la grieta, porque en los dos frentes los que nos hegemonizan son los sectores más intensos, los más fundamentalistas. Los frentes tienen los uruguayos, porque todavía tienen ideologías. Por supuesto. Tienen Patria y después está Sanguinetti o Mujica o todos ellos que tienen ideas. Por supuesto. Acá no hay frente. Absolutamente. Acá hay asociación de negocios. Asociación. Es terrible. Acá hay sociedad anónima. Tenés una sociedad anónima con el gobierno y otra con la oposición. Las dos discuten los negocios. En algunos negocios se ponen de acuerdo, como en Capital, si tienen que vender Supuesto. un pedazo del tiro federal, no hay problema. Arreglan peronismo, radicalismo, firman todo. Vos imaginás por qué, yo no imagino por qué. Le tiran un ladrillo a cada uno. Hubo un viejo tano que llegó acá a comienzos de los 80 del Partido Socialista, que explicaba todos alrededor del plato, pero todo con los pies dentro del plato. Era el negocio, todos adentro. Oficialismo, oposiciones, todo lo mismo. Otro amigo común nuestro dice, un día te toca el caballito, otro día te toca el barquito, pero lo importante es estar en la calecita, siempre girando. Vos sabés a quién me refiero que lo dice. Bueno, me parece que nosotros que protagonizamos, Julio, no hace mucho, tal vez posiblemente el primer intento antigrietero, yo creo que tenemos que seguir levantando esa bandera. Sí, claro. Aunque se ponga duro, por eso digo que hay que debatir. Es imprescindible que existan dos frentes. Es imprescindible que así como para Macri la levantó a Cristina, Cristina ahora lo levante a Macri para estar en este sin salida que implicaría volver. Digamos, la opción es entre dos fracasos. La opción es entre dos fracasos. Fracaso que pasó y el que viene. Entonces, el tema es si esa mayoría que claramente se expresa en algunas encuestas diciendo que no quiere ni candidatos prohijados por Cristina ni candidatos prohijados por Macri, si puede llegar a articularse primero con ideas y segundo, si puede llegar a tener algún tipo de bandera. La central es que el Estado tenga más fuerza que los negocios. Sin discusión. Si hay país cuando el Estado es más fuerte que los bancos, que los kioscos, que los negocios. Cuando esto es al revés, como ahora no hay país, no hay nación, ahora hay colonia. Por eso la fuga de capitales es más importante que cualquier otra cosa. Absolutamente. Ganan más de lo que generamos. Por eso tenemos que pedir prestado para que se las lleven. Porque inventaron ganancias que no son reales. En poco tiempo se va a conocer el monto de lo que ha sido la fuga vía el dólar futuro. No vamos a poder creer el monto ¿De qué época? ¿De ahora? No, del último tiempo, de lo que está siendo juzgado por la justicia, de lo que está siendo involucrado la justicia. De lo de Cristina. Absolutamente. De lo de Cristina y Axel. Absolutamente. Vamos a conocer el monto de esto y quiénes lo aprovecharon. Y después viene, Viene la investigación de qué pasó con el que se afanó Macri. Claro, O sea, cosa.
Entonces, no, esta historia así no puede darse. Pero además, hoy hablábamos de la agresión a los presidentes que hoy están vigentes. Yo lo escuchaba al presidente de la Nación en su discurso ante el Parlamento, y claro, él anuncia ahí la investigación. Y uno lo primero que dice es, a ver, ¿por qué esto no lo dijiste un año atrás en el primer mensaje? Si había que investigar. Pero encima, el Fondo Monetario te está pidiendo hoy que como no querés pagar nada en este periodo gubernamental, vas a pagar en próximos gobiernos. Perfecto, estamos dispuestos, te dicen. Pero tráeme un programa plurianual en el cual, lógicamente, esté comprometida la oposición. Porque mirá si la oposición es gobierno, me va a desconocer esto. Y yo le estoy diciendo que tengo que salir, pobre Guzmán, a buscar un acuerdo con aquellos tipos a los que los acusé. Eso en lo interno. Y en lo externo, le estoy diciendo, a mi próximo vencimiento es con el Club de París. Tengo que pagarle el 30 de mayo 2.300 millones de dólares, que podrá extenderse hasta el 30 de julio, hasta quedar en situación de default. ¿Quién es la cabeza hoy de las finanzas europeas? Madame Lagarde, que era la que estaba a cargo del Fondo Monetario cuando vos decís que se ha cometido una irregularidad. No sé si me entendés. No, Suena claro. difícil, ¿no? ¿Eso es un error político? Estos son los que algunos dicen fuego amigo, tiros en los pies, y algunos ya empezamos a hablar de mala praxis. Hay una limitación mental. Claro. Es decir, acá el error central es, ellos imaginan tener una ideología y lo que tienen es un montón de resentimiento, que es otra cosa. Entonces, lo que ellos expresan con la ideología, cuando Alberto asume, invita a ese grupo, que era el grupo de donde, no me acuerdo el nombre, donde viene el ex presidente de Paraguay, el ex de Chile, para pelear. Meo. Todo para pelearte con el mundo. Marco Enrique Ominami, ¿te acordás? Era O Minami, o sea, todo tipo que cada uno que traía te peleaba con el que estaba ahora. Claro, claro. O sea, la idea de que ellos iban a revivir el continente revolucionario como si ellos lo fueran. Nunca lo fueron ni lo serían. Es muy triste porque esa concepción de que son progre es solamente porque no tienen pasado, por eso son progre. Ahora, Miguel, hablaste de Alfonsín, hablamos cuando tomamos un café antes. ¿Cómo se fue, y algo nos contaba, ¿no? ¿Cómo se fue construyendo la idea de que Alfonsín podía ser una figura presidenciable, en algún momento un candidato que iba creciendo en los distintos sectores? Yo te diría que es, como toda situación histórica, policausal, ¿no es cierto? O sea, no es una casualidad. Hay varias causas que se dieron, yo te diría en ese momento, para que surgiera un líder del nivel de Alfonsín. Primero, lo personal de él, digo, no era un cualquier político. Segundo, me parece que lógicamente asumir la lucha del pueblo enfrentando a la dictadura a partir de la derrota militar, porque digámoslo también, el 83 no se puede analizar independiente del 82. Tercer asunto. Las Malvinas, ¿no? Malvinas. Y la derrota, porque si hubiera sido por lo menos un empate, a lo mejor la cosa hasta les hubiera permitido sobrevivir. Pero me parece que también está vinculado precisamente a esto que hablábamos hoy. Alfonsín logra transitar por un camino pavimentado por Balbín en su reencuentro de prestigio de unidad nacional, de rescatar el espíritu de unidad nacional. Y el segundo elemento es que interpretó una época en la cual los valores de derechos humanos, los valores de aquello que denominó el pacto militar sindical, tuvo un efecto muy sentido en la gente que pensaba explícitamente que la autoamnistía que había planteado Luder como hecho de campaña, acordada con los militares, por supuesto, era intolerable. Y se largó a una patriada que, ojo, nadie sabía cómo iba a salir, cómo iba a terminar.
fue un hecho totalmente distinto al que se vivió en el resto de los países de Latinoamérica, donde había habido dictadura. Y que es muy triste que lo hayan tratado de equiparar con la bajada del cuadro. Lo de la bajada del cuadro es pegarle a Cassius Clay en el geriátrico y en silla de ruedas. Así es. Solamente un detalle. Yo nunca olvido que en el 74 me enviaron a Londres con un grupo de diputados para dialogar sobre la devolución de las Malvinas. Y de ahí me fui a Malvinas. O sea. Y viajé con los malvinenses en un barco griego donde el diálogo era sobre su reintegración, o sea, todo esto pasó. Absolutamente. Ahora, cuando lo planteas y después de los muertos, la desgracia, digo, ese mundo fue posible. Ese mundo fue posible, sí, claro. Y creo además que en aquel momento al peronismo le costó mucho encontrar una síntesis que le permitiera despegarse de lo que había sido el final de Isabel, el tema de la AAA y demás, y que el valor de la recuperación de la democracia quedó mucho más asociado a una figura como la de Alfonsín que como la de Alud. Hoy por hoy, sí. Yo digo siempre, de los años de la democracia, la figura más rescatable era Raúl Alfonsín. Sin discusión. Mucho más que Néstor Kirchner. Sí, estamos de acuerdo. Yo sé que esto te va a traer algún inconveniente, pero son costos que estás acostumbrado a pagar. No, bueno, pero, perdón. No, sin duda. Yo creo que hasta muchos kirchneristas reconocen esto, no los fanáticos. A ver, el discurso de Alberto no nombró más veces a Alfonsín que a Perón. Digo. Pero, perdón, la venta de YPF es hecha por el grotesco personaje de Parrilli como miembro informante. Tremendo. Me acuerdo como si fuera hoy. Ese que fue la traición a la patria más clara, porque vos y yo, radicales y peronistas, decimos, eso era invendible. Era Mosconi, era Irigoyen, era lo nacional y popular, era la autonomía, Todo. el autoabastecimiento. Todo. Es triste que Brasil y Chile tengan tanto patriotismo. Comparado a nosotros. A nosotros, Sí, claro. claro. Es decir, en Brasil y en Chile, el más pobre y el más rico aman su patria y lo expresan. Yo siempre le decía al Papa, cada vez que lo veía, decía, si tú hubieras nacido en Brasil, nadie se atrevería a hablar mal de su persona. Hubiera sido o más grande papa Del mundo. Claro. Nació acá y apareció digamos, el ateísmo de los bobos. Que hay bobos que son bobos, digamos. El ateísmo del horóscopo, ¿no? La masonería del horóscopo. Pero los tipos armaron una cosa de antipapa montada sobre una concepción y te hicieron pelota. Bueno, como el antiperonismo, el antirradicalismo, todos los anti son una enfermedad que te impide ser nación. Sí, que te impide ser nación. Y además, vuelvo a lo de la pereza intelectual. Ser anti es mucho más fácil que decir yo propongo esto, yo estoy proponiendo aquello, discutamos esto otro, ¿no es cierto? Tener un odio es gratis, tener un amor es un laburo, tienes que elaborarlo. Y paradójicamente, este tema que nosotros miramos y tan preocupados como nuestro, también se ha dado en otros lugares, porque también ha servido al negocio. La gente, hoy todo el mundo dice, no ganó Biden, perdió Trump. Se votó contra Trump para que no siguiera. Bueno, es decir, este tipo de... Votamos contra Macri, yo voté contra Macri. Absolutamente. Todos le preguntan, ¿estás arrepentido? Ya me arrepentí con Macri. La vida es un arrepentimiento. Casi para los parece un tango eso. Es un tango. Julio en el último encuentro nos hablaba de esto, ¿no? de hacer política desde el demandar. Claro. El demandante serial, decía Julio. Pero es esto de que siempre coincidimos con él en esto, ¿no es cierto? La falta de ideas para la política, la falta de ideas para la construcción del futuro, la falta de ideas para elaborar un plan de desarrollo que nos contenga a todos, la falta de ideas para decir de qué manera un país que produce para 440 millones de personas alimentos, tengamos casi un 40-45% de gente con hambre. Es decir, en Argentina
el hambre es un crimen. No puede serlo. Yo entré al tema del gobierno en la democracia con Alfonsín y repartíamos cajas pan. 800.000 voté yo, era diputado. Ahí está. A ver, yo escuché el discurso de Perón y el de Alfonsín. Vos sabés que el de Alberto no me llegó. No, Bueno, claro. ahora se reparte muchísimo más, hay muchísima más pobreza y sin embargo tenemos hambre en este país. Nosotros tenemos, pero además cometemos todos los días una torpeza. Tenemos el complejo portuario exportador de agroalimentos más importante del mundo, que es el que está en la zona sur de la hidrovía de Santa Fe para abajo. Y de pronto lo tenemos parado. Pese a que decimos necesitamos los dólares, cerramos la puerta a la principal ingreso de dólares. Sumado al contrabando, que es brutal. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Eso es estado ausente. Eso es estado ausente. Hicimos 100 puertos, que son 100 agujeros, donde sale la soja que produce en Paraguay. Es maravilloso. Maravilloso. Sí, sí. Miguel, siempre lo hablamos con Julio y con nuestros invitados. ¿Cuál es la próxima potencia? Si es que está entre China, Rusia, Estados Unidos. Yo creo que en el 2030 China pasa a ser número 1, Sí, claro. económicamente. El poderío militar es otra cosa. Creo que todavía Estados Unidos sigue siendo la primera potencia. Y no me extrañaría que haya una suerte de acuerdo por el cual económicamente vos seguís bancando siendo el primero, no me altera mucho, etcétera. Además, militarmente sigo siendo yo. Pero ¿En términos comerciales? En términos comerciales, China por afán. Ya está. Por afán, ya está. De hecho, nuestro principal socio comercial es Brasil, ahora, pero el año pasado lo tuvimos 4 meses como principal socio a China. Pero China además se ha transformado en el principal inversor en la región, nos eligió a Argentina. Ojo al asunto. Tenemos algunos negocios entre manos, llamémosle así, muy importantes. Por eso yo insisto en esto de desideologizar nuestras vinculaciones diplomáticas. ¿Por qué? Porque si entramos a ideologizar nos van a acusar. No necesitamos a los Estados Unidos ¿para qué? Necesitamos a Estados Unidos para que, entre comillas, nos dé una manita en el Fondo Monetario. Pero entonces no hagamos nada con China ni con Rusia. Y a ver, nosotros con los rusos hemos logrado, Rusia nos recontra agradece porque entraron a Occidente con la Sputnik, gracias a que el primer país occidental fuimos nosotros, ¿no es cierto? Los chinos tenemos ahora una base en el sur para proveer logística a todas las bases que están en la Antártida, sean argentinas o no. Tenemos las presas hidroeléctricas pendientes de terminar en la Patagonia Argentina. Tenemos la base esta que está instalada de observación en Neuquén. Tenemos la hidrovía y tenemos el 5G. Todos temas absolutamente estratégicos que, por supuesto, Estados Unidos no va a mirar con simpatía. Entonces, hay que hacer un equilibrio o ir con todos a la vez, al arreglo con Estados Unidos, al arreglo con Europa, al arreglo con China y con Rusia, simultáneamente. Ese equilibrio, porque hay un error fundamental de la estupidez izquierdosa, que es creer que los chinos por ser marxistas son buenos y los yanquis por ser capitalistas son malos. ¿Sí? Preguntarle es porque no han estado en China, no han visto lo que es China. Que le pregunten a los tibetanos, ¿qué va a pasar ahora con Hong Kong? ¿Cómo va a terminar? O a los taiwaneses. Los taiwaneses, digamos, al lado de los chinos, los yanquis son monja de clausura. Digo, son exagerados de los dos lados, pero la concepción de imperio no tiene la limitación de la ideología. Por supuesto, de ninguna manera. Y entonces, el balance de la relación entre uno y otro, eso es las relaciones exteriores. Absolutamente. Y un detalle, el otro día voy a una cena, una señora me dice, soy la hija del Tuco Paz. Y ahí cuenta la historia, el Tuco Paz es el canciller de Perón, a los 27 años. Un oligarca puro y un cerebro excepcional. Digo, eran tiempos donde los ministros tenían cerebro. Ahora... Yo recuerdo gobiernos en los cuales los presidentes no eran los mejores intelectualmente, buscaban rodearse de los mejores. Sí, claro. Esto hace rato que se perdió, ¿no? Bueno, Alfonsín fue el último que tuvo un grupo intelectual. Sin duda. Después, ya Carta Abierta no es un grupo de apoyo.
El fanatismo no es apoyo. Por supuesto. Hablaste del radicalismo y decías, estamos buscando construir una autonomía para de esa manera recuperar una identidad. Así es. Nosotros entendemos que durante estas dos últimas presidencias particularmente, mucho antes, no dos presidencias del Comité Nacional me refiero, léase Corral, léase Cornejo, se ha ido perdiendo una identidad a todas luces. Nos hemos terminado llevados de las narices por el PRO, se aceptó armar Juntos por el Cambio ahora y antes Cambiemos, sin siquiera elaborar una plataforma o un compromiso de cómo nosotros decimos explícitamente que gobernó el PRO, y a lo sumo, en términos legislativos, hubo acuerdos que significaron estar en un espacio parecido. Pero además nos juntamos con los distintos en lugar de juntarnos con los iguales. Nosotros no nos negamos a integración de frentes, pero decimos, primero, la autonomía, es decir, resolvamos como partido qué línea política vamos a intentar llevar adelante para este momento del siglo XXI. Después, si hay que hacer acuerdos electorales, busquemos a los más parecidos, no a los más distintos. Este es un poco el criterio. Y además, volvamos a rescatar el sentido de unidad nacional, que si no de otra manera el radicalismo se puede llegar a transformar, como muchos quieren, o en una línea interna del PRO o en la bandera del gorilismo, que sería muy triste que termináramos en ese camino. Pero sabemos que si hay algunos que están dispuestos a tolerar una lista ahora encabezada por Patricia Bullrich o algún economista ultraliberal, diríamos Kachanowski o quien te guste menos, bueno, nosotros no podemos estar en ese camino. Por eso es tan importante lo que va a ocurrir en pocos días. Se está en debate las autoridades en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, las autoridades partidarias, y en Córdoba, que está en debate alrededor de la fecha. ¿Por qué es importante eso? Y es importante porque nos puede permitir abrir un espacio de poder de otro radicalismo que nos ayude precisamente a esto que venimos diciendo. Empezar recuperando, construyendo autonomía para una discusión que nos permita recuperar identidad. Eso que vos planteás es clave. Lo triste es que ahora el peronismo también ensaye detrás del PRO. Parece que mucha gente se hizo rica y al hacerse rica quiere ingresar al partido de los ricos, que es el PRO. Sí. ¿Lo decís por este intento que está ocurriendo? Lo digo. Lo decís. Pero, digo, porque si hay dos partidos, uno de izquierda y otro de derecha, la gente que empezó, no porque el peronismo haya de izquierda, el radicalismo, pero eran lo nacional. Por supuesto. ¿Y qué es el PRO? El PRO es los negocios. Hasta el momento es los negocios. Después, si querés, agregarle cosas. Pero sí. ¿Tenés algún pensador del PRO al cual recuperar? No conozco ninguno. Como pensador. O sea que vos sufrís como radical lo que yo como peronista. Sin discusión, hace rato. Sabemos de dónde venimos, no a dónde nos quieren llevar. Algunos sospechamos a dónde nos quieren llevar y a ese lugar no queremos ir. Bueno, me parece, Pablo, que se nos acaba el tiempo. Siempre vos pedís un mensaje de esperanza, no sé. No, él es esperanza en todo, pero un mensaje de esperanza, Miguel. El mensaje de esperanza, lógicamente, está en que podamos obtener primero esto en lo partidario, ya que me llevaste al final a este tema, ¿no es cierto?, por el cual venimos luchando muchísimo desde la época de la Juventud Radical Revolucionaria, la corriente nacional y popular, que me tocó estar como referente en su momento, y hoy la construcción de este radicalismo auténtico, que desde Renovación y Cambio a la fecha es el primer conglomerado, el primer movimiento a nivel nacional territorialmente que se está conformando. Así que desde esa perspectiva yo me siento satisfecho poniendo el esfuerzo ahí. Segundo asunto, creo que esta herramienta y lo que protagonicemos tiene que estar claramente basado en volver a levantar la bandera de unidad nacional y, en los términos coyunturales, superar esta grieta. Es decir, manejarnos con el concepto antigrietero en lo político para ver si podemos comenzar a solucionar la grieta social y, obviamente, tratemos de que la grieta moral sea resuelta antes que todo, porque si no nos esperan horas mucho más difíciles. Yo soy un optimista nato, pero no quiero ser un optimista ingenuo. Yo creo que, como en algún momento decía Gramsci,
al pesimismo de la realidad le vamos a oponer el optimismo de la voluntad. La unidad es en la concepción patriótica, la diferencia es en la posición política, no hay otra. Así es. Miguel Ponce compartiendo con Julio Bárbaro este espacio de Antimemorias. Gracias, Miguel. Por favor, el agradecido soy yo y por supuesto un placer como siempre estar con Julio.